Compañeros, la cacería de opositores del candidato Abelardo de la Espriella no se detiene. Después de utilizar el poder transnacional para lograr el arresto y posible deportación del activista Beto Coral, la maquinaria de la extrema derecha ya tiene en la mira su próxima víctima, el periodista de investigación Daniel Coronel. Y el método que están usando es de preocuparse, por eso no debemos permitir que este personaje gane el día de hoy. El candidato del establecimiento nos quiere hacer creer que sus ataques a la prensa son simples defensas de su buen nombre, pero para entender esto debemos abrir el expediente de la vigilancia en tiempo real. Debemos analizar cómo la campaña de Abelardo de la Espriella está utilizando el perfilamiento físico para acorralar a quienes destapan sus secretos, calcando exactamente las mismas tácticas de las peores dictaduras de Centroamérica. Imagina que eres un periodista de investigación volando desde Miami hacia Bogotá para cubrir las elecciones. Estás en el aire, encerrado en un avión, cuando de repente una cuenta de redes sociales que opera como brazo político de Abelardo de la Espriella publica tu ubicación exacta. Publican la aerolínea, el número de tu vuelo y la hora precisa en la que vas a aterrizar, sugiriendo de forma amenazante que vienes a hacer algo oscuro al país. Esto no es un relato de ficción, esto le acaba de ocurrir a Daniel Coronel a escasas horas de las elecciones. Hacer público el itinerario de vuelo de un periodista que en el pasado ya tuvo que huir al exilio por persecución del Estado es una violencia digital extrema. Es en la práctica entregarle las coordenadas exactas de su llegada a cualquier persona dispuesta a atentar contra su vida física. La alerta es internacional. Un colega centroamericano contactó a Coronel horrorizado, confirmando que este seguimiento milimétrico y asfixiante fue el mismo procedimiento exacto que utilizó el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para forzar la salida del país de los periodistas del medio independiente El Faro. El arresto migratorio de Beto Coral fue solo el experimento. Hoy, el candidato de la derecha confiesa públicamente que tiene una lista negra con 13 nombres de comunicadores a los que despoja de su título de periodistas para tildarlos de activistas, sentenciando que los va a perseguir y a destripar judicialmente. ¿Y por qué el señor de la Espriella odia tanto a Daniel Coronel? Porque Coronel destapó lo que la oligarquía quiere ocultar. El candidato, que ya acumula la absurda cifra de 109 demandas contra la prensa, intentó arruinar a Coronel en Estados Unidos por una columna que exponía su ostentación obscena de riqueza, pero la jugada le salió mal. En pleno tribunal gringo, la defensa de Coronel le exigió a de la Espriella que mostrara sus cuentas bancarias globales y que explicara bajo juramento sus nexos con el profesor Bruce Bagley, condenado por lavado de dólares, y con Alex Saab, el mayor testaferro del régimen chavista. ¿Qué hizo el valiente candidato de la mano dura? Al verse acorralado, retiró la demanda cobardemente al día siguiente. Familia, la libertad de prensa no es un privilegio de los reporteros, es tu derecho absoluto a conocer los negocios mafiosos de quienes quieren gobernarte. Si este candidato es capaz de vigilar vuelos e instrumentar arrestos siendo un simple civil, imagínate el terror que desatará si le entregamos el poder de la inteligencia del Estado. Y aquí la pregunta obligada de hoy. Viendo el asedio físico y legal contra Daniel Coronel y Beto Coral, ¿crees que Abelardo de la Espriella respetará la democracia o utilizará la presidencia para silenciar y exiliar a todo el que piense distinto? Inunda la caja de comentarios ahora mismo dejando tu verdicto con la frase «Prensa libre sin mafias». Y mientras comentas, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para estar informado de la verdad. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan este video urgente con todos sus contactos antes de que cierren las urnas. Compañeros, la orden es clara. Movilización total, que absolutamente nadie se quede en la casa. Hoy, con Iván Cepeda y Aida, la razón, la memoria y la democracia van a aplastar el terror del fascismo. Y quédense hasta el final porque vamos a abrir el expediente de la vigilancia en tiempo real, cómo la extrema derecha calca los métodos de persecución que obligaron al exilio a los reporteros de El Faro en El Salvador, las 109 demandas contra la prensa y la jugada en los tribunales de Estados Unidos donde acorralaron a de la Espriella exigiéndole revelar sus cuentas bancarias y nexos con Alex Saab y Bruce Bagley. Vamos hasta el final para ver las pruebas antes de salir a votar. Hasta la victoria siempre. Comenzamos. He invitado a uno de los más conocedores del oficio. Todos ustedes deben haber oído hablar de él o lo deben seguir. Se llama Daniel Coronel. Muchísimas gracias, Daniel, por estar en el podcast de la revista Raya. Me da mucho gusto saludarte. Bueno,
Usted acaba de llegar de Miami, pero fue, como decimos en el lenguaje coloquial, perfilado en un trino bastante preocupante para mí, hecho por la campaña de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, en el que decía, acaba de subirse más o menos en un avión, identificaba American Airlines, identificaba el vuelo y decía que Daniel Coronel va para Bogotá desde Miami y a qué será que va a ir, como sugiriendo que venía a hacer alguna cosa dolosa con relación a las elecciones, cuando usted es un periodista y pues seguramente yo pues, a su vez otro tiene diciendo que tiene de raro que un periodista venga a transmitir elecciones, que es lo que supongo que usted vino a hacer. ¿Cómo usted siente que de alguna manera esa es una violencia digital en su contra y que lo están, como decimos en el lenguaje coloquial, perfilando, como poniéndolo en riesgo incluso su seguridad física? Pues es una situación un poco estremecedora, Cecilia, porque yo todavía estaba en el avión y estaba conectado por internet, que pues siempre en los vuelos tengo la costumbre de estar por internet para seguir trabajando y despachando cosas en lo posible. A veces la señal es mala. Cuando veo el trino de una cuenta que usualmente es retuiteada por Abelardo de la Espriella y que es usada como arma política por Abelardo de la Espriella, indicando en qué vuelo voy, a qué horas voy a llegar, y me pareció inmediatamente riesgoso. Le contesté porque además no se puede pensar que uno necesita permiso para venir a Colombia. Desde luego vengo a cubrir las elecciones, soy un ciudadano de este país, tengo pasaporte colombiano como tengo pasaporte de Estados Unidos, de una vez para que vaya imaginándose lo que puede hacer allá. Y vengo a cumplir con mis deberes periodísticos y no tengo que explicarle a él ni a su grupo de adeptos a qué vengo al país. Y de ahí, pues, me parece que desde luego esa manifestación pública de una cuenta evidentemente ligada a Abelardo de la Espriella hace que haya un riesgo de seguridad personal. Pues por supuesto, pero además, como dar indicaciones precisas del vuelo en el que usted viene, puede decir también a personas que no sean tan recomendables la hora en que usted está llegando. Si alguien quisiera, ojalá eso no vaya a ocurrir, pero usted estaba muchas veces en riesgo, inclusive ha tenido que vivir fuera del país, pues puede indicarle a las personas que quieran hacerle daño a usted a qué hora se está aterrizando. Yo lo que más preocupa de esto es que en las redes suelen ocurrir muchas cosas indebidas, pero que esto ocurra de parte de una campaña del candidato que tiene alta opción de ser presidente de la República, pues es como hostigamiento a un periodista que ha sido crítico y que ha sido investigador del candidato y de su campaña, de sus cosas. Entonces, ¿siente usted que este es porque además, Daniel, le recuerdo a nuestras audiencias que hace poco también salió otro mensaje en la cuenta de X, por lo pronto que yo vi, en donde usted estaba almorzando con el expresidente Juan Manuel Santos y de nuevo le toman foto, dice almorzando. O sea, tengo alguien interesado en narrar mi vida en vivo, por dónde camino, con quién hablo. Parte del trabajo periodístico es poder tener reuniones con las fuentes. Yo creo, Cecilia, que desde 1990 hacia acá, yo me he sentado a la mesa con todos los presidentes de la República, con excepción de Iván Duque. Con todos, en algún momento he almorzado, he comido, incluyendo a Álvaro Uribe, pero no me había pasado que ahora se me volviera pecaminoso reunirme con una fuente de información. Además, reunirme en un sitio público a la vista de todo el mundo, porque es que no estamos haciendo nada a escondidas. Es lógico que un reportero tenga que reunirse con fuentes. Bueno. Y desde luego, en mi viaje a Colombia también me reúno con fuentes, algunas confidenciales y otras no, porque averiguar noticias supone la necesidad de estar todo el tiempo actualizado. Bueno, pero digo, es mucho más grave que este seguimiento a sus pasos con evidencia pública, porque ellos mismos se encargan de hacerlas públicas en las redes sociales, sea de la campaña de quien podría ser el próximo jefe de Estado. Entonces, la gravedad de eso es como una advertencia a usted que lo están siguiendo y que le están siguiendo sus pasos y que están vigilándolo. Esto de parte de quien podría ser el jefe de Estado es muy peligroso. O de cercanos a él.
no tiene que ser él necesariamente, pero sí personas cercanas y respaldadas por él. Pero me llamó la atención que recibí la llamada de un colega centroamericano que vio este tweet y me dijo, ese fue el mismo procedimiento que utilizaron para presionar la salida del país de los periodistas del Faro en El Salvador. No me dijo diga. que, me dijo que los fotografiaban, que decían dónde estaban, que a qué hora se habían reunido, con quién, que todo, hasta que se les volvió absolutamente invivible la permanencia en el país por cuenta de que no podían adelantar el trabajo periodístico sin que alguien los estuviera vigilando. También era de parte del gobierno en cuanto a los periodistas del Faro. El gobierno de Nayib Bukele, que llegó prometiendo que respetaría la Constitución y que se iría al término de su periodo y que ya vamos en la aprobación de reelección indefinida. Bien, eso me hace recordar, ahora volvemos con el tema exacto del periodismo, que es nuestro eje de conversación hoy, pero me parece que en la línea de lo que estamos hablando, interesante el caso de Beto Coral, que es un activista, no es exactamente un periodista, es un activista digital y un creador de contenidos en las redes que vivía hace 11 años en Estados Unidos, estaba pidiendo, según se ha sabido, estaba en proceso de petición de asilo, porque su padre fue asesinado, pero hace 11 años, no llegó ayer ni antier. Y él también es un hombre crítico de la campaña y del candidato de la Espriella. Y él había recibido mucho hostigamiento en el sentido de que ojalá lo sacaran de Estados Unidos. Lo que me llama la atención de este caso y le ha llamado la atención poderosamente no solamente a mí, sino a muchas otras personas aquí en el exterior, es que de la propia campaña de Abelardo de la Espriella se publicó con anticipación, no sé con cuántas horas de anticipación, un anuncio de que algo iba a pasar que le alegraría mucho, comillas, a los colombianos del exterior. Después ocurre... Con 9 horas de anticipación. ¿Cuántas horas? 9 horas de anticipación. Exacto. ¿Cómo explica usted? Eso es otro tipo de persecución contra alguien crítico de esa campaña. ¿Cómo se explica usted que de la Espriella supiera lo que iba a pasar? No, es absolutamente inexplicable y además que se use la política de migración de Estados Unidos como un arma política. Lo curioso es que muchos de los que pedían en redes sociales que Beto Coral fuera deportado también tienen problemas con sus documentos de estadía legal en Estados Unidos. Entonces, es una especie de doble rasero en donde unos exigen la persecución de una persona por el hecho de hacer uso de la libertad de expresión garantizada por la Constitución de Estados Unidos, también la de Colombia, pero hacer uso de la libertad de expresión, pero a otros no. Es decir, hay una forma correcta de opinar y otra que no lo es. Eso, en últimas, es la conformación del delito de opinión, que es consustancial a las dictaduras. Así es, pero ¿usted cree posible, porque no es gratuito, que de la Espriella lo anuncie? Normalmente hay muchas tramas sucias en las campañas y en la política, pero normalmente eso se hace de una manera subrepticia, clandestina. No es usual que lo anuncien públicamente. En este caso, ese anuncio público que sabemos lo que va a pasar y después decirlo en un tono burlón, burlándose pues de la situación de Beto Coral y de su familia, indica es como un nivel de agresividad superior, diciéndole aquí estamos y nosotros podemos someter a ustedes. Pues sí, es un tono de amedrentamiento 72 horas antes de las elecciones, que es supremamente grave para que quienes quieran manifestar su desacuerdo con uno u otro candidato lo hagan, porque tienen el miedo de que eso va a traer consecuencias malas. Es decir, cualquiera que investigue, publique o que simplemente manifieste en desacuerdo con la elección de un candidato queda sujeto de persecución en Estados Unidos o en Colombia. ¿Qué significa eso? Es decir, nosotros hemos criticado muy activamente la dictadura de Nicolás Maduro, que aplastó con represión la oposición, que se robó las elecciones, que hizo muchas cosas como estas. ¿Cuál es la diferencia entre ese procedimiento y este, en donde solo puede manifestarse la gente si está a favor de un candidato? Y además, si a eso le sumamos los anuncios que ha hecho el candidato de ir a destripar a la izquierda, a quienes no están de acuerdo con él, de darse a sí mismo la facultad
de establecer quiénes son los periodistas que merecen respeto en su profesión y quiénes no, quiénes son activistas, quiénes son esas personas que no merecen ningún respeto y a quienes va a perseguir y que se pueden esperar eso de su gobierno y de él y que los ha perseguido ya como candidato. El señor tiene 109 demandas contra periodistas. La mayoría las pierde porque él ronca más de lo que duerme como abogado. Él ha logrado pocos. Y en Estados Unidos fue absolutamente aplastante lo que pasó, porque este sujeto metió una demanda temeraria contra mí, una demanda civil, porque escribió una columna de opinión hablando de su mal gusto y del avión que tenía y de la ostentación obscena de la riqueza no explicada que hace. Y escribí esa columna de opinión y pretendió volverla difamación ante la justicia de Estados Unidos. Todo llegó hasta cuando llegó la etapa que se llama de descubrimiento, de discovery en la justicia americana, y mi abogada de Estados Unidos pidió que mostrara sus cuentas corrientes y sus bienes en cualquier parte del mundo y explicara su relación, entre otras personas, con Alex Saab y con el profesor Bruce Bagley, posteriormente detenido por lavado de dólares. Hasta ahí llegó. El día siguiente retiró la demanda. No le interesa que se conozca mucho su vida, aunque él dice que lo difaman, ¿no? Por supuesto. Pero antes de continuar, Daniel, le quería preguntar, bueno, una cosa es la conducta, como usted dice, obscena en el sentido de demostración de riqueza, de poderío y de arrogancia, de sus supuestos conocimientos de derecho, etcétera, etcétera. Otra cosa es que Estados Unidos se pliegue a los intereses, bien sea políticos o a los deseos o a las peticiones que un candidato en Sudamérica, en Colombia, en trance de ganar una elección, le haga semejante tipo de favores como el de Beto Coral y que podría seguir además haciendo otros. Ya hablamos de eso. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos está, o el gobierno de Estados Unidos, o algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos están dándole gusto y como la sensación ante los colombianos de que este señor tiene mucho poderío? Yo creo que es una etapa singular la que se está viviendo en Estados Unidos y en el mundo, en donde muchos de conducta ya no son lo que eran antes y donde además hay una fuerte predisposición a pensar que la fortaleza es lo mismo que la legitimidad, que quien ejerza la fuerza es el que tiene la razón. Y eso pues no siempre se compagina con los principios de la democracia. Por lo demás, yo creo que es muy malo para Colombia lo que está pasando, porque Colombia por muchos años, tal vez desde 1986, ha tenido una política bipartidista hacia Estados Unidos y los temas colombianos eran atendidos por las bancadas demócrata y republicana con atención mayor o menor, dependiendo de la circunstancia interna, pero siempre con una atención especial. Y resulta que en este momento lo que está pasando es que el tema de Colombia se está volviendo altamente divisivo. El presidente Trump ha publicado 3 mensajes en su red social Truth respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Ayer un grupo de 11 congresistas demócratas le escribió una carta al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro y al fiscal general encargado de Estados Unidos diciéndoles que no era admisible que altos funcionarios, empezando por el presidente Trump, intervinieran en las elecciones democráticas de Colombia, pero que además tenían razones más bien para investigar y averiguar el origen de la fortuna del señor de la Espriella, sus relaciones con personas como Alex Saab y con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo creo que eso, primero, es un campanazo para el país y segundo, está marcando un punto de no retorno en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos. No importa quién sea el presidente de Colombia, siempre habíamos tenido una bipartidista en la política de Estados Unidos. Perder eso que se construyó a lo largo de los años es algo muy malo y en lo que le debemos llamar la atención tanto a las autoridades de Estados Unidos como a las colombianas, porque eso no puede sino salir mal para Colombia.
en el sentido de que nos estamos matriculando con un gobierno ideológicamente muy marcado y con un solo partido, en vez de las relaciones tradicionales con los dos partidos. Matricularse tanto con como contra es algo que no le corresponde a Colombia en ningún momento, porque dependemos en buena medida de este socio comercial y de seguridad tan importante. Entonces, es mejor manejar la relación con la distancia que dicta la diplomacia y no tratando de inmiscuirse en las diferencias internas de la política estadounidense. Bueno, pero en todo caso, el propio presidente Trump y algunos de sus funcionarios e incluso algunos congresistas, estos republicanos también, han intervenido de una manera inusual en este proceso electoral, porque también hay que decirlo que siempre Estados Unidos ha intervenido, pero no de una manera tan abierta ni tan, pues se podría decir, 3 mensajes del presidente Trump en 20 días a favor de uno de los dos candidatos de la que van a llegar a la segunda vuelta, pues y en contra del otro. Y en contra del otro, porque sin mencionarlo, de todas maneras lo llama marxista radical de izquierda, a Iván Cepeda. Aquí no estamos, Daniel, me gustaría que quede claro, no estamos haciendo campaña a favor, ni usted ni yo, ni de uno ni otro candidato, ni estamos atacando a uno para favorecer al otro, sino estamos hablando de hechos que son muy protuberantes y que estamos viviendo por primera vez. Yo no recuerdo, he cubierto muchas elecciones, pero yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos que haya intervenido tan abierta y casi como exigiéndonos que votemos por De la Espriella, y tampoco queremos desacreditar a De la Espriella porque sea él, sino que él también ha tenido un comportamiento abiertamente favorable y sesgado, se podría decir, hacia el gobierno Trump y pidiéndole casi como que gobierne por él. Entonces estamos viviendo una situación inédita y, como usted dice, peligrosa. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto en que es la personalidad del gobierno Trump y la personalidad de la Espriella que se encontraron, así como se encontraron Milei con Estados Unidos, Bukele, etcétera? ¿O hay unas condiciones políticas internacionales que favorecen lo que es muy riesgoso, como usted dice, para Colombia? Pues es difícil, Cecilia, establecer qué fue primero. Este es un típico problema del huevo o la gallina. Si lo que hay es una nueva alineación mundial en donde los valores democráticos están siendo sustituidos por otros, o si eso es consecuencia de quienes coyunturalmente detentan el poder en estos países. Yo no tengo la respuesta, pero a mí particularmente me parece que estos gobiernos de este corte son más una consecuencia que una causa. Creo que es algo que está pasando por el deterioro de las condiciones democráticas y del respeto a las libertades individuales y a las libertades ciudadanas en muchas partes del mundo. Creo que, por ejemplo, preservar el periodismo es algo básico. No haya que tener democracia para que haya periodismo. Es que sin periodismo no hay democracia. Es que no es la cabeza del Ejecutivo la persona llamada a establecer quiénes son los periodistas que sí tienen derechos y quiénes no. Es que todos tienen derechos. Es que no puede ser posible que el gobierno o los que aspiran a regentarlo se resienten y contesten con descalificaciones cada vez que hay una publicación que no les gusta. Los periodistas tenemos el deber de ejercer un contrapoder, de hacer las preguntas que les sirven a la gente y de ayudar con nuestro trabajo a que las personas tomen las mejores decisiones. Y para hacer eso, muchas veces nuestra conducta, la presencia resulta incómoda para los poderosos. Hay que hacerlo, igual hay que hacerlo. Con muchas personas de las que he tenido que publicar en el pasado, he podido reencontrarme y he encontrado la comprensión de que ese era mi trabajo y era el cumplimiento de mi deber. Con otros se queda como si fuera una enemistad personal y para siempre. Ni lo otro puede impedirle a un reportero seguir cumpliendo con su deber. Así es, y este es el motivo central de nuestra conversación. Antecitos de esto, quiero hacerle caer en cuenta de la conducta pro
pro norteamericana o pro estadounidense de la Espriella, aún sin tener el cuidado de que todavía no ha sido elegido y de que pues, pretende ser el jefe de Estado de un país del que no sabemos si va a preservar su soberanía, su dignidad, su autodeterminación. No lo sabemos en tanto, por ejemplo, no sé si usted ha podido ver los videos que él mismo ha publicado, él en persona leyendo listas como de contradictores políticos de su campaña, esto sí, personas que trabajan en la campaña. Señalamientos delictivos sin pruebas. Exacto, siendo el abogado penalista además, ¿no? Entonces, sí, sin pruebas, dando listas con nombres, pidiéndole a Estados Unidos, pidiéndole a su secretario de Estado, que tiene fama de que le gusta deportar gente, pidiéndole que por favor les quiten la visa y que ojalá los metan en la lista Clinton o en la lista OFAC, en donde están los sancionados o posibles sospechosos del lavado de activos, de narcotráfico, etcétera. Imagínese usted donde logre este candidato que podría ser nuestro presidente de la República, que logre siquiera uno o que una o dos de esas personas mencionadas en su lista les quiten la visa, que sería el menor de los males, pero que los metan en la lista OFAC. Entonces estamos viviendo no solamente con un candidato que no cuida ni siquiera las formas, sino que muestra su violencia hasta dónde podría llegar, sino que está acompañado de Estados Unidos y su gobierno, que ha venido interviniendo cada vez más en los países latinoamericanos. No, así es. Y además el estado de indefensión en que están los señalados por él, porque ahora quien se ha convertido en su vocero legal, el doctor Germán Calderón España, dice, no, espérense, y el 21 de junio lo demandan la comisión de acusación porque él lo va a elegir presidente. Primero, parece que el doctor Calderón España no asistió a la clase de instituciones políticas en su universidad, porque es presidente desde el 7 de agosto. Y habrá que ver si la única respuesta es quejarse ante un cuerpo desprestigiado del Congreso, que cada gobierno, incluyendo este y los anteriores, busca siempre controlar para buscar el mejor tratamiento posible para el jefe de Estado. Es así. Ahora sí, centrémonos en los riesgos del periodismo. De la Espriella, hace, por lo menos que yo recuerde, usted me precisa si estoy mal, desde el año 2002, 2014, 2015, 2016, ha hecho no menos de 100 denuncias penales, como usted decía, sin contar las demandas civiles, las tutelas, las peticiones de rectificación a todos no, a unos muy específicos medios y periodistas, que él considera, porque los ha tildado muchas veces así, que son activistas políticos, entre otros, le ha dicho a usted eso, ¿no? Usted es un activista ideológico de la izquierda, no un periodista. Él entonces tiene también una lista de periodistas que, pese a su larga carrera como la suya y la mía, dice que no descalifica de la profesión y dice que somos activistas y tal, y que va a seguir, no solamente que ha demandado y ha denunciado, sino que va a continuar haciéndolo. Eso pone la situación del periodismo colombiano en qué punto. Si llega a ganar las elecciones. Estamos en el día de las elecciones prácticamente ahora. Sí, pues yo vi esa declaración que entregó a Juan Roberto Vargas, director de Caracol, junto con el candidato a la vicepresidencia, el doctor José Manuel Restrepo, y quedé preocupado, no solo por lo que anticipa de lo que será el gobierno, sino porque el doctor Restrepo, a quien muchos presentan como el cuerdo, estaba no solo celebrándole, sino diciendo que había toda la razón en eso. Parece que vamos por muy mal camino y que eso es un atentado contra los valores democráticos que, sin lugar a dudas, van a ser desafiados en un eventual gobierno del señor de la Espriella. Bueno, pero entonces estamos escalando, porque si bien hay que decirlo también, los periodistas, los medios en general, tenemos conflictos con los presidentes de turno, por lo que usted decía, porque somos incómodos. Ahora bien, no todos los periodistas, hay unos medios que se acomodan más en el sentido de no molestar mucho a los poderes, pero quienes estamos siempre vigilando o intentando hacerlo, vigilancia y hacer investigación de manera independiente, sentimos que este es un escalamiento de la confrontación. Es distinto en un enfrentamiento verbal
como los de Petro, digo yo, pero quiero su opinión, como las molestias que solía tener Juan Manuel Santos, por mencionarlo de alguna manera, salvo en el caso de Álvaro Uribe, que hubo perfilamiento de periodistas, persecución, a usted le pusieron incluso personas disfrazadas afuera de su casa para poderlo vigilar, por eso le tocó irse del país, etcétera. Salvo el caso de Álvaro Uribe, yo no había sentido una presión tan grande, como tan abierta y decidida. Vamos a enfrentar a un grupo de periodistas. Además, en ese video que usted menciona, dice específicamente de la Espriella que él respeta a los periodistas, más o menos los que no se meten con él, pero que tiene una lista de 13, es otra lista, le gustan mucho las listas. Dice 13 activistas que quieren parecer periodistas. ¿Usted cree que vamos a tener un problema en el periodismo colombiano y ese señor de la Espriella llega a ser presidente de incluso tener que salir al exilio, algunos de nosotros? Pues yo pienso que sí, que vamos a tener mayores problemas, porque si esa fue la dimensión de su arbitrariedad cuando era un ciudadano corriente, un abogado, después como candidato presidencial, pues imagínenselo en el ejercicio del poder del Estado. Es cierto que las herramientas de inteligencia del Estado fueron usadas durante el gobierno de Álvaro Uribe para perseguir periodistas. A mí particularmente me hicieron seguimientos ilegales, trataron de criminalizarme, como eso no les daba para hacer un caso judicial. Trataron de volverlo pasquines de desprestigio. Estuve sometido a campañas de carácter assassination por largo tiempo y después amenazas. Y por último, pues cuando se centraron en mi hija no me quedó otro remedio que irme de Colombia. Pero ahora ni siquiera fuera de Colombia puedo estar a salvo de estos perfilamientos y seguimientos. Yo siento que es importante que el país tenga información. Nosotros los periodistas hemos fracasado en una cosa. Cuando hablamos de la libertad de prensa, las personas, la mayoría de los ciudadanos, se imaginan que estamos defendiendo como unos derechos nuestros, como unos privilegios de nuestro ejercicio. No, cuando hablamos de libertad de prensa, de lo que estamos hablando es del derecho que tienen las personas de saber lo que está pasando. Y que ese derecho a conocer lo que está pasando solo se da si los periodistas tenemos unas condiciones mínimas para ejercer nuestro oficio. Es difícil explicárselo a la gente. El estereotipo de los periodistas que han hecho las películas y las novelas, la de un señor cansón que está metiéndole el micrófono en la boca a la gente a la salida de unas partes. No, el trabajo periodístico es eso, pero es mucho más que eso. Es hacer público lo que los poderosos quieren ocultar, y es esforzarse por entregarle a la gente la información más completa posible para que los ciudadanos tomen las decisiones. A veces no toman ninguna, a veces son indiferentes. Por ejemplo, también se suele pensar que el periodismo es como un auxiliar de la administración de justicia. Estamos ahí para conseguir evidencias y todo, para que procesen y manden a los corruptos a la cárcel. Eso pasa muy rara vez. La mayoría de las ocasiones, no me atrevo a poner un porcentaje, pero el porcentaje más alto de las ocasiones, uno investiga, pone los hechos, las evidencias sobre la mesa y termina no sucediendo nada en el mundo judicial. Pero eso no nos debe desanimar. Nosotros trabajamos no para que se haga justicia, sino para que los ciudadanos conozcan lo que está pasando y puedan tomar mejores decisiones. Creo que estamos en un momento crítico porque estamos en el día en que vamos a saber quién va a ser el próximo presidente, pero lo sorprendente es que a horas y días haya reciado en vez de ocultar, porque hay muchas cosas que los candidatos dicen y después ocultan cuando se dan cuenta que no les están favoreciendo las encuestas o que están alejando votantes. Aquí, por el contrario, siento yo, y le voy a pedir ahora que me conteste después de una pausa que vamos a hacer pequeña, pero le dejo en el tintero la pregunta. Estoy sintiendo que es una advertencia clara en el sentido de que no se metan conmigo o la van a tener mal. Esto es antes de que lo elijan. La pregunta es si eso va a funcionarle y si los votantes se van a asustar
o van a votar masivamente por él porque están hastiados, no sé, del periodismo o de los periodistas, o porque creen, como usted acaba de decir, que la libertad de prensa es para los periodistas y no es para libertad de expresión en término amplio, para que la gente tenga derecho a tener las informaciones que le corresponde para tomar decisiones. Pues sí, Cecilia, vamos a tener un cambio en las condiciones del oficio. Tampoco ha estado fácil con el gobierno Petro. Yo creo que las reacciones coléricas y descalificatorias del presidente hacia ciertos medios ignoran el poder presidencial, y para ocupar la jefatura del Estado hay que tener la piel gruesa y hay que aguantar las críticas, algunas justas y otras injustas, y manifestarse dentro de la institucionalidad. Me parece desde luego que eso está mal, pero va a estar mucho peor que haya una persecución desde la cabeza del Estado si el señor de la Espriella llega a ser elegido presidente, que es lo que él está anunciando. O sea, no podemos llamarnos a engaños. Él no está suavizando nada de lo que ha hecho. Ha dicho que va a continuar haciéndolo. Lo hizo en una entrevista de hace apenas unas horas, y los periodistas en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, que es la democracia más vieja y más estable del mundo, han sido estigmatizados y señalados como enemigos del pueblo. Han sido descalificados en un momento, además, en donde la irrupción de nuevos medios y de la democratización del acceso, que tiene muchas ventajas, también tiene cierta carga descalificatoria contra los periodistas que han cumplido el oficio por largo tiempo. Entonces, tendremos que aprender a ejercerlo con esas características, en Colombia o fuera de Colombia, pero sin perder la Colombia que tenemos en el corazón y que tenemos que cuidar todos desde nuestros diferentes roles sociales. El nuestro es ser periodista. Pese a todo lo que se nos presente, estoy de acuerdo con usted. Recientemente me gustaría, porque ha estado mucho en las noticias esta semana, estos días anteriores, el caso de enfrentamiento precisamente del abogado que representa a De la Espriella, que usted ha mencionado, Germán Calderón España, en el caso de la revista Cambio, con una publicación que sacó con todos los sustentos y las pruebas, es así, evidencias pues juiciosamente recolectadas de una historia, pues de una empresa fantasma que ha recibido 1.200 millones de pesos o algo así aproximadamente de la campaña, y es una empresa que no existía antes y que está en cabeza de un muchacho joven que no tiene oficio conocido y que está incluso inscrito en el CISBEN como una persona vulnerable, es decir, que está por debajo del nivel de pobreza. Ante eso, la campaña ataca a Cambio y ataca a su director con una forma bastante brusca. ¿Cómo fue esa historia? Se lo pregunto porque usted es cercano a la revista Cambio. A ver, yo soy cercano, Ceci, pero desde el año 2023 no tengo responsabilidades editoriales en Cambio. El artículo lo leí y leí con mucho interés la reacción de la campaña firmada por el doctor Germán Calderón España, en donde me culpa a mí de la publicación en Cambio. A él le da porque yo soy el que estoy orquestando o escribiendo cosas como si no fueran cosas que fueran ciertas. Entonces, en lugar de preocuparse por decir esto es lo que está pasando, ellos crean fantasías y van fortaleciendo la imagen de un enemigo que los persigue en todas partes. La verdad de eso es que preguntas legítimas para hacerse, porque hay unos pagos hechos a una empresa recién creada sin experiencia en logística, unos pagos multimillonarios que se hacen con dinero que vienen de la reposición de votos. Es decir, son pagos que se están haciendo dineros públicos. Con dineros públicos. Y tratan de presentar, no, es que Abelardo paga de su bolsillo la campaña. No hay tal. Él recibe reposición por esos dineros públicos, y es legítimo establecer de dónde viene la plata y para dónde va. Y a él le puede disgustar mucho y se puede poner tan alto como la luna, pero los reporteros tienen que seguir cumpliendo con su deber mientras haya democracia. Podemos admitir de manera pasiva el silenciamiento. Nosotros estamos llamados a buscar siempre aquello que el poder quiere ocultar. Y este es un ejemplo clarísimo de eso. La carta descomedida
amenazante, perfiladora del abogado Calderón España, está dándonos una muestra de lo que van a ser las relaciones de la prensa en un eventual gobierno del señor de las Piedras. Pues una más. Entonces, a los 13 activistas, entre comillas, periodistas, digo yo, que tiene en su lista el candidato, le van a sumar ahora al director de la revista Cambio, que significa entonces que cada vez que hay un artículo, una noticia o una información que no le guste al eventual gobierno del 7 de agosto 26 al 30, pues vamos a tener la descalificación, como que le quitan el título incluso de periodistas a quien no les guste. Lo que preocupa es que esa lista pues es bastante en el sentido de que si yo me pongo a contar los años en periodismo que hemos hecho, y me incluyo porque pues yo he caído en el centro también, en la lista, sí, yo soy parte de la lista. Usted también, por supuesto. Sí. Pero si nos ponemos a sumar el número de años que hemos ejercido periodismo cada uno de nosotros, pues van a ser más fácilmente más de 100 años. Así que un candidato puede venir simplemente a decir, usted no es periodista, a etiquetar, digamos, usted no es periodista, usted sí lo es. Usted es bueno, usted es malo, dependiendo de lo que escriba. Le voy a mencionar algunos, y si usted tiene algunos en mente que yo no haya mencionado, le gustaría que me los añada. En la famosa lista de quienes, según el candidato de la Espriella, no somos periodistas sino activistas y politiqueros disfrazados, está usted, María Jimena Duzán, está Ana Bejarano, aunque ella no es netamente periodista, pero sí es columnista de la revista Cambio, está Camila Zuluaga, largamente perseguida por él. Entre otras personas están dos periodistas que trabajaron con usted, conmigo, que siguen trabajando con usted en Noticias 1, Ignacio Gómez y Guillermo Gómez. No recuerdo de otros, usted recuerda otros, pero a esto le están añadiendo a Federico Gómez. Sí, señora, también Julián Martínez, Gonzalo Guillén, en fin, básicamente quien haya investigado sobre él o haya dicho cosas que no le gusten, entra en la lista de activistas. O sea, los periodistas son los que no en mayor molestia al señor de la Espriella. Bueno, pero entonces la pregunta es, vamos a ponernos desde afuera del periodismo, la pregunta es, ¿quién puede calificar quién o quiénes? Grupos, incluyamos personas, ciudadanos del común, no sé, grupos de veedores ciudadanos que pueden calificar quién es periodista y quién no lo es. No puede ser una persona interesada en que no la investiguen, pero pongámonos en el extremo opuesto de los periodistas y digamos, bueno, como dice el señor de la Espriella, es que yo no voy a permitir que me difamen, y cuando distorsionan los hechos ya no lo voy a permitir y voy a hacer uso de la ley, porque los periodistas no están por encima de la ley como ningún otro, y ellos se creen reyes y se creen príncipes y creen que no tienen que responder a derechos. Supongamos que un grupo de ciudadanos le cree y dice, sí, los periodistas son difamadores, son mentirosos. ¿Cómo contrarrestamos o cómo contrarrestaría usted esa calificación con los nombres que le he dado ahora, que él incluye, y con la experiencia y con, no sé, con la trayectoria y las pruebas evidentes que hay en la vida y en la experiencia del ejercicio periodístico que se ha hecho en esa lista de personas? Pues, ya, primero, existe una ley marco del periodismo, que es la ley 51 de 1970. En 1998, la Corte Constitucional de la época, en su sabiduría, determinó la eliminación de la tarjeta profesional de periodista. Pero la protección constitucional al ejercicio de periodismo permanece viva, tanto en la Constitución del 91 como en desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Es periodista todo aquel que informe, opine y que lo haga de manera regular en un medio de comunicación formal o informal. Esa clasificación pues le corresponde a la ley, a la Constitución, a la jurisprudencia y no al señor de la Espriella. Pero además es que ningún dictador en ninguna parte del mundo, ni los más soberbios ni los más poderosos, hasta ahora se había declarado máximo árbitro del periodismo. Para decir, ustedes sí lo ejercen legítimamente y ustedes no.
ustedes, con ustedes me meto y con ustedes no. Pero además, el señor, la costumbre de recurrir a arruinar a las personas. A este lo pongo a gastar dinero en el proceso jurídico, a este le quito su casa, le embargo la casa. Incluso se dio el caso del periodista Ignacio Gómez, que terminó perjudicándose una persona por llevar el mismo nombre de él, a la que Abelardo de la Espriella le embargó su casa sin tener nada que ver con nada, solo de llamarse Ignacio y apellidarse Gómez, como el periodista que él estaba persiguiendo. En fin, todo esto muestra el tamaño del despropósito de eso que busca el señor de la Espriella y de alguna manera lo que nos espera a todos. Hay algo bueno en medio de todo esto, que así como hay personas que tienden a pensar que sí, que el periodismo es el enemigo del pueblo y todo, también muchos colombianos han aprendido cuáles son sus derechos. Y en esos colombianos conscientes, en esas abiertas, en esos ciudadanos que buscan el progreso de la sociedad, está la esperanza de nosotros como reporteros. Son ellos los que nos amparan, más que la Constitución incluso, más que la fuerza de la norma que nos manda, pero también nos protege, están los ciudadanos que saben y nos conocen. Y saben cuántos años llevamos en esto. Y saben que esto no salió de ayer por la tarde. Ni que es pintado. Ellos van a saber exactamente, y en la protección de esa veeduría informal, pero presente de los ciudadanos, tengo más esperanzas que en cualquier otra cosa. Tiene usted razón. Estoy yo con usted en ese punto. Mire, usted ha hecho muchas investigaciones muy juiciosas, con pruebas, con evidencias, con documentos sobre la conducta de Abelardo de la Espriella, mucho antes de que se esperara que él fuera candidato ni de que nos lo imagináramos. Cuando solamente mucho antes de que fuera famoso. Sí, de acuerdo. Aunque a él siempre le ha gustado tener un poco de exhibición pública. Sí. Pero usted le ha hecho una serie de investigaciones muy sólidas. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con otro periodista que me gustaría mencionar en este episodio, pues porque se lo merece. Se llama Gerardo Reyes, que ha trabajado con usted mucho tiempo también en Univisión en Miami, y él es como jefe de investigaciones de la unidad de la unidad investigativa, para repetir el término, en Univisión, ¿no es verdad? Él ha hecho... ¿por qué pareciera como, no me gusta utilizar ese término porque es tan repetido que ya la gente ni lo entiende, pero el efecto teflón, es decir, que a pesar de que haya mucho desierto en esas investigaciones en cuanto a irregularidades, posibles ilícitos, conductas francamente inmorales en la pública, no parecieran estar afectando al hoy candidato, y la gente dispuesta a tener, como digo, ciudadanos votantes que tienen todo el derecho de pensar y de querer lo que quieran, pero con no nos importa lo que haya pasado con él, vamos a votar por él. ¿Por qué no hay efecto ético, moral y censura pública para este tipo de personas? Pues la respuesta es simple, porque, digamos, a la gente le importa menos eso coyunturalmente. Muchos colombianos sienten que lo que están haciendo es salvando la democracia eligiendo a esta persona. Y que votan contra él sienten exactamente lo mismo. Están salvando la democracia y la estabilidad del país, oponiéndose a él, votando por otro candidato. La verdad de todo esto es que esas corazas formadas por fenómenos de opinión suelen ser muy sólidas, pero también efímeras. Puedo citar algunos casos, por ejemplo, el del señor expresidente Álvaro Uribe. Durante muchos años he investigado y he tratado de proceder con rigor en investigaciones sobre él y sobre su conducta. Algunas han llevado a unas personas a la cárcel, ministros, secretarios generales de la presidencia, jefes del DAS. Otras investigaciones han sido totalmente indiferentes y inocuas. Pero lo cierto es que esto arrancó cuando el señor expresidente Uribe era el hombre más poderoso de Colombia
y la persona sobre la cual no se podía decir nada. Y el más popular ahora, también. Y ahora, pues ya hay muchas más personas conscientes de quién es. Puede ser que no sean todos, pero hay muchas más. Entonces, todo esto me reitera en algo, que el periodismo no puede buscar ni puede buscar el efecto político, ni puede buscar el resultado electoral de sus denuncias, pero tiene siempre que seguir cumpliéndolo. Así como el minero sigue a la roca, nosotros los periodistas tenemos que seguir investigando. Y si no produce consecuencias, pues de malas nosotros, pero hay que seguir cumpliendo con el deber, aunque no tenga ninguna consecuencia. Y en todo caso, la verdad queda ahí, ¿no es verdad? La verdad no se va, esa sí queda. Del otro lado, antes de terminar, Daniel, agradeciéndole mucho su tiempo, podemos temer, y esta es una reflexión política que periodística, podemos temer que la independencia colombiana, que la damos por hecha como nación soberana que somos, se va a perder. Si llega este gobierno tan proclive, digamos, tan hacia los de Estados Unidos, porque Estados Unidos, lo decíamos ayer en otra entrevista, no hace nada gratis. Si están apoyando hoy, van a cobrar mañana. Sí, a ver, yo pienso que a pesar de todos los retrocesos que está teniendo el mundo y digamos, la autodeterminación de las naciones, el hecho de que haya autonomía en unas y otras, esa interdependencia y globalización que ha conducido a que se desdibujen ciertas fronteras económicas que han ido de la mano con fronteras políticas. Creo que Colombia es mucho más que un ejecutivo, Colombia es mucho más que un periodo presidencial o que el propósito de extenderse, y tengo la esperanza de que va a haber balances, que va a haber contrapesos en todo esto. Yo sé que tememos mucho de la conformación que han ido tomando las altas cortes, pero también creo que en medio de esas limitaciones hay personas que, o sea, como decía la vieja leyenda, todavía quedan jueces en Berlín y todavía quedan periodistas ejerciendo y todavía quedan ciudadanos conscientes de sus derechos y de la necesidad de defenderlos. No creo que por mucho que sea la voluntad de un presidente que eventualmente llegue al poder, se vaya a doblegar todo el país y se vaya a terminar esto convirtiendo en lo que él quisiera, en su plan ideal. Así como el gobierno actual, los gobiernos anteriores, han tenido contrapesos en la sociedad civil y en los otros poderes públicos, los tendrá el gobierno que siga, encabece lo que lo encabece. Es lo bueno de la democracia, que hay contrapesos y que hay alternatividad. Que mientras haya democracia no hay gobiernos para siempre, ni hay hegemonía de poderes públicos. Hay que tener la fortaleza, ojalá la tengamos. Por lo pronto creo que el grupo de periodistas y otros periodistas que no están en la famosa lista estamos dispuestos a seguir haciendo nuestra tarea como corresponde. Y pregunta, Daniel, para no ignorar que existe un segundo candidato casi con las mismas posibilidades, porque obtuvo prácticamente 10 millones, 9 millones y medio de votos, Iván Cepeda. Me quisiera referir a él en el sentido también de cuáles serían las expectativas de los periodistas y del periodismo colombiano del derecho a informar, del derecho de los ciudadanos a estar bien informados y no sesgadamente informados ni distorsionados por las redes sociales, etcétera. ¿Cuáles serían las expectativas en la prensa en cuanto a la situación de la prensa colombiana y de los periodistas en un eventual gobierno de Iván Cepeda en su pronóstico? A ver, yo he tenido buena opinión de Iván Cepeda en cuanto a su capacidad de tolerancia. Él es una persona que asimila o ha asimilado históricamente bien la crítica y es capaz de responderla con mesura, es capaz de sentarse a hablar con personas que están en desacuerdo con él. Tal vez
la única excepción en ese que lo ha acompañado por, yo creo que lo conozco, he seguido su carrera por más de 30 años, ha sido en esta última campaña la molestia que le generó una publicación de La Silla Vacía. Y me parece que el Iván que conocemos, tal vez por la presión que tenía en la campaña, sobre reaccionó a una publicación que habría podido corregir de manera mucho menos, digamos, ¿cómo lo definiera yo? Es que beligerante no es la palabra, pero sí, mucho menos confrontador, de pronto. Más moderada. Creo que eso es apenas una nube en un camino que ha sido de comprensión y de tolerancia. Con Iván Cepeda se puede discrepar. Con Iván Cepeda uno puede tener posiciones distintas y puede llegar a conclusiones periodísticas diferentes sin que eso signifique que lo tome como un enemigo. Creo que eso, ese carácter que lo ha acompañado la mayor parte de su vida, podría guiarlo en este momento. Pero bueno, hay que esperar en qué quedan las elecciones. Sí, así es. Toca les decimos a todos, amarrémonos el cinturón antes de que arranque el vuelo y veamos lo que nos espera. Aquí estamos. Gracias, Daniel. Gracias, Cecilia. Qué gusto ver.